En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, con un tema muy especial y muy actual: ¿qué entender por sinodalidad? Los invito a que nos dispongamos de la mejor manera, invoquemos sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu de Dios quien haga muy fecundo y productivo este momento de catequesis. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces a entrar en este tema de la sinodalidad. ¿Qué entender por sinodalidad? Y tenemos que comenzar por definir la palabra sínodo, que es una palabra griega muy antigua, e indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Esa primera realidad nos invita a descubrir que sínodo es caminar juntos. Sínodo es recorrer un camino, pero un camino que no se recorre en solitario, un camino que se recorre junto con otros. Y esos otros no son cualquier otro, esos otros hacen parte del pueblo de Dios. Pero en ese caminar juntos se hace ¿qué? Entonces el sínodo nos dice: se discierne a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se van presentando periódicamente. Quiere decir que ese caminar juntos implica la acción de Dios en la vida de nosotros, lo que la palabra de Dios va suscitando permanentemente y cómo el Espíritu Santo va motivando nuestro interior para que podamos también hacer un buen recorrido. ¿Y sobre qué se discierne a lo largo de este caminar juntos? Pues se disciernen, por una parte, cuestiones doctrinales, en qué tenemos que creer. Piensen, por ejemplo, lo que son las verdades de la fe que nosotros profesamos en el credo, que lo hacemos generalmente en las misas de los domingos, después de la predicación y las peticiones. Cada una de ellas es una verdad de fe. Cuando decimos, por ejemplo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Ahí estamos haciendo una serie de afirmaciones doctrinales sobre Dios mismo, sobre la manifestación de Dios revelada en Jesucristo, comprendida por nosotros gracias a la fuerza del Espíritu Santo. También es un momento de reflexionar sobre cuestiones litúrgicas. La liturgia es todo lo que tiene que ver con la gloria y alabanza a Dios nuestro Señor. Entonces, ¿por qué celebramos de esta manera, por ejemplo, la Eucaristía? ¿O por qué celebramos de esta otra manera el sacramento de la unción de los enfermos? ¿O el sacramento de la reconciliación? ¿O el sacramento de la confirmación? Con los diferentes cambios que van teniendo a lo largo de la historia. Son reflexiones que van teniendo dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Dios, su análisis, su reflexión, cómo se va aplicando la liturgia de acuerdo a la idiosincrasia de cada persona y de cada cultura. Por ejemplo, cuando nosotros miramos los diferentes ritos que existen dentro de la misma Iglesia Católica, porque han sido fruto de la reflexión litúrgica que la comunidad ha ido haciendo. Cuando pensamos en las cuestiones canónicas, estamos hablando de las leyes, la disciplina que tiene la misma comunidad, la iglesia como una comunidad de hermanos bautizados que va teniendo una organización, va a tener una necesidad de unas leyes donde estén plasmados los derechos, los deberes, las obligaciones mismas que todos tenemos. Son esas realidades canónicas que también van cambiando. Piense, por ejemplo, una disciplina canónica, la del celibato de los sacerdotes. Surge precisamente de un momento de reflexión en la vida de la iglesia
y que continúa dentro de la reflexión que se va dando a lo largo de toda la vida de la iglesia, que los sacerdotes de rito latino no estemos casados, sino que entreguemos nuestra vida al Señor. Y finalmente, pues las cuestiones que tienen que ver con la pastoral, de qué manera nosotros estamos entregando la evangelización, estamos dedicados a la tarea evangelizadora de la iglesia, a anunciar el evangelio en los diferentes ámbitos, a poder aportar de manera muy significativa en los diferentes áreas, digámoslo así, de la pastoral, lo que tiene que ver la pastoral con las personas, lo que tiene que ver la catequesis, lo que tiene que ver la pastoral social, es decir, la atención a los más pobres, la atención en la formación de la doctrina social de la iglesia, en fin, estas realidades que se van presentando en el día a día, porque la iglesia está en camino de salvación. Nosotros no podemos quedarnos anclados a la iglesia del siglo XII, ya el siglo XII pasó, ni tampoco le podríamos pretender a los cristianos de dentro de 100 años que vivan como vivimos nosotros. Cada momento va presentando sus particularidades y eso refleja la realidad del sínodo. El sínodo es entonces un caminar juntos como pueblo de Dios, movidos por la fuerza de la palabra y por la acción del Espíritu Santo en nosotros para poder reflexionar esas cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se van presentando. Tendríamos entonces que definir nosotros, para comprender cada vez mejor este concepto, como estas tres palabras: comunión, sinodalidad y colegialidad. La primera es la clave que va a marcar las otras dos, porque la comunión implica la común unión, a ejemplo de la comunión que existe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una comunión de amor, una comunión que tiene que estar reflejada en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, ninguno de nosotros es una rueda separada, todos hacemos parte de una comunidad donde estamos unidos precisamente en el Padre, por el Hijo, con el Espíritu Santo. Es una comunión que va a mostrar el modo de vivir, el modo de obrar de la vida misma de la iglesia. Estamos todos unidos dentro de una misma tarea que es la construcción del reino de Dios. Entonces, la tarea de la comunión es un elemento fundamental que tiene como elemento fehaciente o claro dentro de nuestra realidad la figura del Papa. Cuando rezamos por el Papa, estamos rezando por la unidad de la Iglesia, indistintamente del Papa que cada momento de nuestra historia nos haya tocado. Estoy seguro que los que estamos aquí ya nos han tocado varios papas, pero este pasa y llega otro. Es el signo de la unidad en la figura primera de Simón Pedro. Acuérdense ustedes en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, después de que el Señor está preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías. Y el Señor lo venera y le dice: bien, Simón, hijo de Jonás, esto que has dicho no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A ti te digo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que ates en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y por eso le da el poder de las llaves. Es la figura que simboliza la comunión, que se realiza de una manera muy particular. Yo, que hago parte de mi parroquia, estoy unido a mi párroco está unido al obispo, el obispo está unido al papa, y así estamos todos unidos en la Iglesia Universal. Entonces, el sentido de la comunión es muy importante, que tiene que ser cada vez más trabajado, y sobre todo porque nos damos cuenta hoy día con qué facilidad la comunión está siendo cada vez más atacada. No hablo de la comunión sacramental, hablo de la comunión de las personas que conforman la vida de la Iglesia. En segundo lugar, viene la expresión sinodalidad, que va a hacer referencia, conforme a la definición de sínodo que acabamos de tener, pero aquí hace referencia a la corresponsabilidad, a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida, en la misión de la iglesia. O sea, la sinodalidad implica que juntos nos sentimos iglesia. A veces, lastimosamente, hay como una visión muy menguada, como muy poco fuerte de lo que tiene que ser la eclesiología, la vida de la iglesia. Entonces hablan de la iglesia como el papa no más, o hablan de la iglesia como los obispos nada más, o como los sacerdotes, o como las religiosas, como si ellos no más fueran la iglesia y el resto no. Si nosotros miramos, la iglesia es la comunidad de todos los bautizados,
en la que hay diversas funciones. Uno tiene la función de ser papa, otro tiene la función de ser obispo, otro tiene la función de ser sacerdote, otro tiene la función de ser religioso o religiosa, otro tiene la función de ser casado, otro tiene la función de ser soltero, en fin, todos tenemos una diversa función dentro de esta comunión inspirada por el Señor. Entonces, con la comunión pensamos en el principio de la unidad, con la sinodalidad pensamos en la importancia de esa unidad, en el principio de la diversidad. Todos tan distintos, pero caminando juntos, sintiéndonos corresponsables de la misión misma de la Iglesia. Y el tercer elemento que aparece para comprender esta realidad de qué es la sinodalidad es la colegialidad, es decir, aquellos grupos particulares que se conforman en la figura de un colegio. Particularmente, fíjense ustedes que Cristo instituye a los apóstoles. Dentro de todos los discípulos, Cristo escoge a 12, que los escoge después de una noche de oración, dicen los textos. Entonces bajó de la oración y llamó a 12. Incluso la Sagrada Escritura nos los presenta con nombre propio y cita a los 12 apóstoles. Y esos apóstoles se convierten en el colegio apostólico, al que le va a seguir después el colegio de los obispos. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, conforman esa colegialidad. Y ahí que, como lo vamos a ver más adelante, dentro de las grandes expresiones o manifestaciones sinodales de la vida de la Iglesia, encontramos los concilios. ¿Qué son los concilios? Anticipo, aunque ahora vamos a hablar de esto. Los concilios son la reunión de todos los obispos del mundo en torno a la figura del obispo de Roma, o sea, del sucesor de Pedro, es decir, la figura del Papa, para iluminar en momentos particulares la historia. Entonces, estas tres palabras son claves y se tienen que conjugar permanentemente en esta catequesis que estamos teniendo para descubrir qué es la sinodalidad. Comunión, sinodalidad y colegialidad. Si nosotros miramos la sinodalidad en la Sagrada Escritura, vemos cómo ese pueblo de Israel camina permanentemente en la presencia de Dios y en la reflexión. Pues no les puedo poner aquí todas las veces que aparece en la Sagrada Escritura esta figura, pero creo que estas que he seleccionado aquí nos dan como una visión general de toda la sinodalidad en la Sagrada Escritura. No, empecemos por un principio de reconocer cómo Dios constituye un pueblo. Y ahí empieza la primera parte, que es la primera frase que les pongo ahí. Dios convoca a Abraham y a su descendencia. Acuérdense que Dios llama a Abraham, que viene del territorio de Ur de los Caldeos, y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y le promete a nuestro padre Abraham que hará de él una gran nación. Esa primera realidad es una experiencia de sinodalidad en la medida en que Abraham y su familia reflexionan en torno al momento del llamamiento que Dios les está haciendo y va caminando conforme a la promesa de Dios. Incluso pues ya conocemos la historia de nuestro padre Abraham y cómo en su ancianidad solo tiene un hijo, que es Isaac, y Dios le pide que lo sacrifique y Abraham va a sacrificarlo y el ángel lo detiene porque ya mostró que Abraham estaba dispuesto a darlo todo por el Señor. Por consiguiente, esta es una primera reflexión que aparece ya en la Sagrada Escritura cuando se comienza a constituir el pueblo. Y nosotros sabemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob luego recibe el cambio de nombre, ya no se llama Jacob, se llama Israel, y él tiene 12 hijos, de donde cada uno de ellos representa una de las 12 tribus de Israel. Es la configuración de un pueblo. Y con esas 12 tribus son los que llegan a Egipto, y primero llegan porque uno de los patriarcas, José, no hablo de San José, el esposo de María y el padre putativo de Jesús, sino hablo de José, el hijo de Jacob, que llegó a ser virrey en Egipto. Allá llega el pueblo de Israel a Egipto, en esa acogida que este vicefaraón le brinda. Pero luego, cuando el pueblo de Israel crece en número, pues se vuelve un problema para el pueblo de Egipto y los esclaviza. Y ahí entra un segundo momento, que es la figura de Moisés. Y cómo Moisés va caminando con el pueblo. Quizás es una de las experiencias sinodales más significativas de acuerdo a la definición que dimos de sínodo. ¿Por qué? Porque es el caminar durante 40 años por el desierto.
Lo que quiere decir, la generación que salió adulta de Egipto no fue la generación que entró a la tierra prometida. Pero a lo largo de todo ese caminar por el desierto, hay una experiencia de descubrir su identidad como pueblo de Dios. Es el momento en el que Dios les da los 10 mandamientos. Es el momento en el que Dios constituye junto con Moisés otros jueces. Es el momento en el que Dios va dando como las leyes a su pueblo, le va mostrando qué debe hacer y qué no debe hacer. Es el momento en el que el pueblo de Israel está haciendo una reflexión importante en la medida en que va comprendiendo cuál es el querer de Dios. Luego, una vez ya en la tierra prometida, aparecen las figuras de los profetas, aunque Moisés también es considerado un profeta, pero luego en la tierra prometida aparecen ya estas figuras de la profecía. Dios, por medio de los profetas, promete al pueblo que le dará un corazón y un espíritu nuevo. Por medio del profeta, Dios invita al pueblo a la reflexión, lo invita a considerar lo que está viviendo en el día a día, lo invita a caer en cuenta de las cosas que están haciendo mal hechas. Si ustedes miran o leen los profetas, cualquiera de ellos, pues encontrarán cuántos mensajes y cuánta reflexión del pueblo de Israel en torno a la figura de los profetas. Es el momento en el que surge, por ejemplo, el reinado de David, es el momento en el que el pueblo se configura de una manera más especial como nación, es un momento también en el que el pueblo, por la desobediencia, también vuelve a caer en otra cautividad, que es la cautividad en Babilonia. Pero ahí están los profetas y el pueblo mismo haciendo su reflexión. Basta leer cualquiera de ellos, a Esdras, a Nehemías, para lograr comprender qué reflexión les está pidiendo Dios en ese momento particular de la historia. Luego viene la figura de Jesús, ya estamos en el Nuevo Testamento, y la obra de salvación que Jesús plantea. Y démonos cuenta cómo Jesús es la revelación del Padre, Jesús es la palabra, es el verbo, como lo presenta el Evangelio de Juan, pero constituye siempre la comunidad. Y podríamos decir que Jesús constituye 3 comunidades. Primero, la comunidad familiar. Segundo, la comunidad de amigos. Y tercero, la comunidad apostólica. En la comunidad familiar encontramos en la figura que conformó con José y con María, de esa familia que tiene la experiencia de sentirse desplazados, de tener que ir a Egipto y luego del regreso de Egipto, pues ya no pueden volver a la tierra de donde habían salido José y María, sino que tienen que ubicarse en Nazaret. Entonces es una comunidad estrecha, digámoslo así. Luego viene una comunidad de amigos donde aparecen hombres y mujeres, donde aparecen muchos discípulos de Jesús, de los cuales ni siquiera nos da el nombre de la Sagrada Escritura, pero que están ahí. Y luego la comunidad apostólica, como ya se lo refería hace unos minutos, que es aquellos que de manera más concentrada Jesús compromete con la vida de la iglesia que va a fundar para que la comunidad que está en ese momento presente y la que le va a seguir después pueda vivir esa experiencia de eclesía, es decir, de comunión de hermanos. Si el pueblo en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, el pueblo en el Nuevo Testamento viene siendo precisamente la iglesia. Es un momento especial en el que el Señor va configurando y va enseñando a los apóstoles a caminar juntos. De ahí que una vez que Jesús muere y resucita, asciende a los cielos, aparece la figura de la iglesia primitiva y desde el principio aparece esa iglesia con pluralidad de dones y de carismas, como en los textos del Nuevo Testamento encontramos tantas veces esa referencia a que uno solo es el Señor, una sola es la fe, uno solo es el bautismo, pero al mismo tiempo hay una pluralidad de funciones que todos estamos llamados a vivir y experimentar, y lo experimentamos gracias a que somos distintos, a que uno tiene esta cualidad, el otro tiene la otra, pero todos trabajando en la comunión de la vida de la iglesia. Y dentro de esa primera realidad de la iglesia primitiva, nos encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, con una figura muy especial que ha querido ser conocido como el Concilio de Jerusalén, que allí reconocemos nosotros una figura sinodal bastante importante de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque es un momento decisivo en el caminar. La iglesia que está viviendo bajo la presencia del Señor resucitado y en vista a una misión. ¿Qué suscita el Concilio de Jerusalén? Aunque ya en otras ocasiones hemos podido hablar de este asunto. Recuérdense ustedes que Pablo está predicando
en un territorio particular y encuentra a un judío que se quiere volver cristiano, perdón, a un no judío que se quiere volver cristiano, es decir, un griego. Y entonces Pablo se ve en esta disyuntiva. A este personaje yo lo tengo que volver judío para después volverlo cristiano. Es decir, yo lo tengo que circuncidar para después poderlo bautizar. Como la cuestión no fue tratada por Cristo, Pablo siente que es una cuestión difícil de poder dirimir él solo y va a Jerusalén, donde los otros apóstoles. Y allí se reúnen los apóstoles en lo que se ha querido llamar entonces el Concilio de Jerusalén. Y en la presencia del Espíritu Santo empiezan a hacer una reflexión muy importante. ¿Por qué es importante esta realidad? Porque fíjense que se da cumplimiento a la promesa de Cristo. El Espíritu Santo vendrá y completará todo. Gracias a eso vemos nosotros cómo la iglesia a lo largo de todos los siglos ha podido tener esta misma figura, el colegio de los apóstoles, es decir, ahora el colegio de los obispos, que se reúne en cada momento particular de la historia a tomar las reflexiones y las decisiones necesarias para el bien de la iglesia. Porque si nos quedáramos solamente con lo que Cristo en vida nos dijo, entonces habría muchos temas de los que no se podría hablar. Entonces, ¿qué tendríamos para decir acerca del Internet si Jesús no habló del Internet? ¿Qué tendríamos nosotros para decir de la comunidad internacional si Jesús no habló nada de eso? ¿Qué podríamos decir de derechos humanos si Jesús no tocó el tema? Entonces, fíjense que son las reflexiones que se van suscitando en torno a temas que van apareciendo, como lo decíamos ahorita, en el recorrido habitual de la comunidad, del pueblo de Dios. Tanto que cuando termina el Concilio de Jerusalén salen los apóstoles y entonces uno de ellos dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Es un momento muy importante en el que nosotros encontramos la sinodalidad en su pleno esplendor en el Nuevo Testamento. Y como miramos ese recorrido rapidísimo por la escritura dentro de esta tarea de la sinodalidad, pensando en esta figura de el pueblo de Dios que tiene como meta la Nueva Jerusalén, que nos lo presenta el libro del Apocalipsis, es decir, la llegada al cielo, la plenitud de la llegada al cielo. Encontramos entonces, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, las diversas citaciones que hace el autor de ese libro en torno a las iglesias. Recuerden que habla de 7 iglesias y a cada una de las iglesias le hace un llamado de atención particular, la pondera por una cosa o la amonesta o la regaña por otra, pero va mostrando cómo la comunidad cristiana está encaminada precisamente al encuentro con Dios en lo que vamos a llamar la Nueva Jerusalén. Entonces ahí encontramos en este rapidísimo recorrido por la Sagrada Escritura esa figura de la sinodalidad como nos la presenta el texto sagrado. Pero encontramos entonces también la sinodalidad en la tradición. La tradición la podríamos ubicar dentro del primer milenio de la vida de la iglesia. Encontramos lo que se van a llamar los padres apostólicos y luego los padres de la iglesia o también aquellos que se llaman padres apologetas. Apologeta quiere decir el que defiende la fe. Esos padres apostólicos o padres de la iglesia o padres apologetas, pues algunos de ellos son obispos, la mayoría de ellos, pero también encontramos presbíteros y también encontramos diáconos que eran padres de la iglesia. Vemos nosotros que se va configurando en esa iglesia primitiva, dentro del primer milenio, lo que se llama el colegio de los presbíteros, o también llamado presbiterio, que viene siendo el consejo de los obispos, que van a tomar como la reflexión de sus comunidades y en torno a lo que está viviendo su comunidad, van a ir haciendo una reflexión en torno a las figuras que se van presentando. De esa época primitiva aparecen como 5 sedes principales a lo largo del mundo conocido de ese momento, que van a ser Roma, Alejandría y Antioquía en un primer momento, y luego Constantinopla, porque Constantinopla, que es lo que hoy día llamamos Estambul. Constantinopla se llamó Constantinopla porque allá el emperador Constantino radicó su sede, después se llamó Bizancio, por eso hablan de la cultura bizantina, y después se llamó Estambul, hoy día se llama Estambul, pero estamos hablando de la misma ciudad. Y finalmente, dentro de esas sedes principales, se agrega la sede de Jerusalén. Se convertían como en el primer milenio en las sedes más relevantes de la iglesia primitiva. Entonces, todo lo que en las pequeñas iglesias particulares de cualquier parte del mundo conocido en ese momento, donde estaba la cristiandad, pues buscaban esa reflexión en torno a uno de estos patriarcas
o obispos de esta sede, porque pensemos que la figura del romano pontífice también va sufriendo un desarrollo y va sufriendo una vinculación importante, como lo vamos a ver en el segundo milenio. Pero en ese momento, el obispo de Roma, o el de Alejandría, o el de Antioquía, o el de Constantinopla, o el de Jerusalén, van a congregar a su vez una serie de iglesias que les son vecinas, o también llamadas sufragáneas, que les van a ayudar a hacer reflexiones. ¿Reflexiones en torno a qué? Reflexiones en torno a la disciplina, o sea, en materia canónica, reflexiones en torno al culto, o sea, en materia litúrgica, y sobre todo reflexiones en torno a la doctrina, qué era lo que había que creer, Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, pensar en la Trinidad, un solo Dios verdadero, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensar en la figura de la resurrección, pensar en la figura de la transubstanciación, es decir, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, en fin, todas estas cuestiones que van a tocar temas doctrinales o temas litúrgicos, entonces aparecen diferentes ritos dentro de la vida de la iglesia, porque como seguramente ustedes bien saben, pues en la iglesia hay 21 ritos, además del rito latino. Nosotros de esta parte del mundo somos de rito latino, pero hay otros lugares del mundo, y África tiene muchos, donde encontramos otra serie de ritos que son católicos. El rito malabarés, el rito malancár, el rito armenio, el rito copto, el rito mozárabe, el rito griego, en fin, una serie de ritos que se iban configurando a lo largo de todo este tiempo, porque era una experiencia cultural, histórica, litúrgica, sacramental importante que tenía como estas dimensiones. Y luego hay una realidad muy importante, y se marca en el siglo IV, que es el concilio de Nicea, porque es el primer concilio ecuménico dentro de una serie de concilios que va a tener la Iglesia a lo largo de toda la historia, y que el último fue el Concilio Vaticano II, pero que no implica que sea el último de todos y que no vaya a haber más. En otro momento puede haber un concilio, solo que en este momento el concilio es citado por el emperador, en estos momentos que estamos hablando. Este concilio de Nicea es importante porque define la divinidad de Cristo. Es el concilio en el que se define, por ejemplo, que María es en griego, Theotokos, es decir, la madre de Dios, porque se hace la realidad de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este y otro concilio que le va a seguir unos años después, que es el de Constantinopla, que se llama el Concilio Constantinopolitano, que se realiza en Constantinopla, son los dos concilios que van a definir lo que nosotros hoy día rezamos en el credo. Por eso si alguno mira por internet o alguna vez ha cogido un libro litúrgico, se da cuenta que dice credo niceno-constantinopolitano, porque fue el credo que fue definido en estos dos concilios, entre el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Entonces vemos que este primer milenio es importante porque se van configurando esas realidades sinodales. Ya apareció, por ejemplo, en un concilio pequeño que se llamó el concilio de Elvira, que los sacerdotes debían ser célibes para poderse dedicar así con mayor entrega al pueblo de Dios, y entonces desde ya el concilio de Elvira las otras iglesias lo fueron asumiendo y llegamos a la disciplina del celibato que existe actualmente en la vida de la iglesia. ¿Qué quiero señalar con esto? Que son reflexiones que la comunidad cristiana va teniendo a lo largo de toda la historia para ir llegando a aquellas realidades de la iglesia toda en el sentido mismo de la comunión. Pero luego viene lo que llamamos la sinodalidad en la historia, que la ubicaríamos dentro del segundo milenio, o sea, del año 1000 para acá. Aparecen una serie de sínodos regionales o nacionales muy significativos. Cada uno va tocando como sus temas de acuerdo a las realidades que se van presentando, de acuerdo a las circunstancias que los cristianos van teniendo. Pensemos, por ejemplo, cómo iban respondiendo aquellos cristianos a territorios donde se encontraban con realidades como el islamismo, o a otras zonas donde, como cuando el cristianismo fue entrando a Oriente, a China, a Japón, a todos esos otros lugares que van apareciendo. Sin embargo, ya en esta época, que ya la iglesia está mucho más grande, digámoslo así, en número de personas, aparecen realidades que son complicadas, como era la figura del conciliarismo. ¿Y por qué es una figura que podríamos llamar nosotros como complicada? Porque es que el conciliarismo pretendía que la iglesia fuera como una especie de realidad de mayorías, a ver la mayoría que está pensando, a ver la mayoría por dónde se inclina, a ver de qué manera
tomamos nosotros unas decisiones como por voto popular. Entonces son realidades importantes porque el conciliarismo fue un gran problema en la vida de la iglesia misma. Incluso piensen ustedes que hubo épocas en que hasta se llegó a tener hasta tres papas. Había uno en Roma, otro en Aviñón, otro en Viterbo y así. Aparecían papas ¿por qué? Porque pensaban que el conciliarismo pretendía como que era una realidad popular, a ver la mayoría de personas que pensaban, a ver si la mayoría cambiaban o no las verdades de la fe. Entonces, ahí hay una reflexión importante porque el sínodo tiene que garantizar la comunión y tiene que garantizar la sinodalidad, como lo hablamos ahora, y tiene que garantizar la colegialidad bajo la figura del Papa, bajo la figura del sucesor de Pedro. Vea que vivimos hoy día momentos muy particulares, algunos que valoran y reconocen la figura del Papa, pero cómo han ido apareciendo también hoy día una serie de personas o grupos o movimientos que han querido deslegitimar la figura del Papa y que importa lo que el Papa diga, nosotros pensamos otra cosa. Es una realidad muy preocupante porque eso nos puede romper la figura misma de la comunión. Eso generó, entre otras cosas, también, por ejemplo, las grandes divisiones en la vida de la iglesia, como fue, por ejemplo, la reforma protestante, dentro de un momento de contestación de la iglesia alemana, y aparece una figura como Martín Lutero, como Calvino, como Zwingli y otra serie de personajes, y lleva a la iglesia a un concilio, perdón, del siglo XVI, que es un concilio muy importante porque es el concilio de Trento, que es un concilio que se llama Contrarreforma. ¿Qué quiere decir Contrarreforma? Porque iba contra la reforma protestante que había sido propagada y animada en la iglesia alemana de ese momento. Entonces el concilio de Trento lleva cosas importantes como la definición de los sacramentos, de los 7 sacramentos que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, antes del concilio de Trento, los sacerdotes no habían seminarios ni casas de formación. Para uno ser sacerdote simplemente tenía que aprender a decir la misa en latín y luego a los que eran un poquito menos formados académicamente, pues les daban unos libritos, particularmente dos, uno que era un libro de homilías, entonces cada fiesta importante, pues claro, como los padres no tenían formación que iban a poder predicar, entonces cogían el homiliario y leían la homilía que algún otro más entendido había escrito para ellos. Y también había otro librito que se llamaba el de la penitencia tarifada, porque entonces así cuando los padres se sentaban a confesar, ellos que iban a saber qué penitencia poner, ellos iban viendo de acuerdo a los pecados que el penitente iba diciendo y entonces sumaban y ponían la penitencia que fuera. Entonces el Concilio de Trento ve la necesidad de que los que quieren ser sacerdotes se formen. Por eso seguramente ustedes han visto que hay unos seminarios, llaman seminarios conciliares. El de nosotros, por ejemplo, llama seminario conciliar porque responde a la iniciativa del Concilio de Trento, que tiene como tarea entonces transmitir y poner en práctica las normas, las disposiciones, lo que la iglesia a lo largo de toda la historia ha hecho, porque no fue que la iglesia terminó antes de Trento y entonces Trento volvió a empezar una iglesia nueva, no, eso no ha pasado ni va a pasar nunca. La iglesia viene caminando y en ese caminar juntos va haciendo una serie de adaptaciones al momento histórico. Al punto que llegamos en el siglo XIX al Concilio Vaticano I, que fue del año 1869 a 1870, que trae como consecuencia la doctrina del primado y de la infalibilidad del Papa, por todo esto que ya les venía narrando que se había suscitado en la vida de la Iglesia. Este fue un concilio que fue interrumpido porque en ese momento hubo en Italia, aparece unos ejércitos y un general Garibaldi, y entonces pone en jaque los estados pontificios y el Papa tiene que salir huyendo al Castel Sant'Angelo y el Concilio Vaticano I queda, digámoslo así, clausurado. Y unos 60 años después o más, casi 90 años después creo yo, aparece ya el Concilio Vaticano II, que fue propuesto por el Papa Juan XXIII y después, como el Papa se muere en la mitad del concilio, fue concluido, digámoslo así, por la figura del Papa Pablo VI. Y el Concilio Vaticano II, que es del que nosotros hoy día bebemos, del que nosotros digámoslo así, nos alimentamos con los cambios que el concilio providencialmente propuso para la iglesia de este momento particular. Entonces, podríamos nosotros concluir con 10 elementos claves que muestran como la teología de la sinodalidad.
Primer elemento, la sinodalidad se manifiesta y configura la iglesia como pueblo de Dios en camino y asamblea convocada por el Señor resucitado. Esa tiene que ser como la primera realidad. Es una iglesia, es una sola, es la iglesia que camina junta, es la iglesia convocada por el Señor resucitado a la luz de su palabra y con la fuerza del Espíritu Santo. Segunda realidad, la sinodalidad es la forma peculiar que vive y opera la iglesia. No depende de una persona, no depende de un cura avispado que quiera decirnos cualquier cosa. Es que es el Espíritu el que suscita la comunidad, va viviendo la experiencia de Dios en esta comunidad que es la iglesia. Uno de los grandes problemas del mundo actual es el individualismo, que nos saca y nos separa hasta de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque como no Porque como no me siento comunidad, entonces me es muy difícil vivir la experiencia de Dios. La sinodalidad me implica que yo viva conforme a la iglesia. Por eso la sinodalidad es una forma peculiar en que la iglesia avanza. En tercer lugar, hay una participación responsable y ordenada de todos los miembros en el discernimiento y puesta en práctica de los caminos de su misión. Fíjese que es una cosa bien especial, es que somos todos juntos los que estamos haciendo un discernimiento sobre el querer de Dios, qué nos está pidiendo Dios en este momento. Cuando yo hago parte de una familia, la familia me duele, la familia me importa, la familia, yo siento que es importante lo que pasa en mi familia. Yo no hago parte de una familia, pues puede que no preste ni siquiera intención ni atención a lo que allá está pasando. En cambio, cuando yo siento que es mi familia, entonces aporto, corrijo, amonesto, animo, apoyo. Eso a veces nos ha faltado mucho en la vida de la iglesia. Nos hace falta sentir que yo también tengo que estar responsable. Ahora usamos la palabra corresponsable con la vida misma de la iglesia y que juntos estamos haciendo un proceso de discernimiento. Fíjense cómo es importante el discernimiento que un amigo hace frente a la situación que le plantea a otro amigo. ¿Eso es un discernimiento desde la fe o no? Cómo es de importante el discernimiento que un papá o una mamá hacen frente al futuro de sus hijos y de qué manera ponen en marcha esas tareas dentro de la misión. En cuarto lugar, para esta realidad de la sinodalidad, nosotros no podemos perderle vista lo que ya profesamos en el credo, que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hay unas veces que uno escucha que la gente dice, la iglesia que es una santa, como cualquier santa más. No, la iglesia que es una. ¿Y qué significa que la iglesia sea una? Porque tiene en su mente, en su modelo, la unidad de la Trinidad, que es una, un solo Dios verdadero. Entonces, la unidad de la iglesia que está marcada en la unidad de la Trinidad y que por eso tiene como figura clara y presente la figura del Papa. La iglesia que es santa. ¿Por qué es santa? Porque es obra de la Santísima Trinidad, porque es santificada por la gracia de Cristo que se le ha entregado como esposo a la esposa que es la iglesia, porque en ella se realiza lo que se llama la comunión de los santos. Es decir, todos los que somos bautizados estamos unidos en comunión y esa comunión de los santos nos invita a descubrir que somos un pueblo de pecadores, pero que caminamos hacia la perfección de la santidad. En tercer lugar, la iglesia que es católica. ¿Qué significa eso? Que custodia la integridad y la totalidad de la fe, porque ha sido enviada a todos los pueblos de la tierra. Esa es la catolicidad, la universalidad misma de la iglesia. Y es apostólica porque está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, sobre lo que los apóstoles nos transmitieron. En quinto lugar, la sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la celebración litúrgica, porque es ahí donde el pueblo encuentra y se encuentra con su Dios. Empezando por la máxima de las celebraciones litúrgicas, que es precisamente la Eucaristía. En sexto lugar,
la sinodalidad nos hace pensar en el carácter peregrino de la iglesia. Es que la iglesia está caminando. La iglesia está avanzando en medio del mundo sin ser del mundo, como dice el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Dónde camina la iglesia? ¿Dónde estamos caminando nosotros? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en el almacén, cuando usted está con sus amigos, cuando usted está en la finca, cuando usted está en el mar, ahí está la iglesia. A veces tenemos una visión muy reducida pensando que la iglesia está entre la sacristía y la puerta de la iglesia y lo demás se acabó. No, los cristianos estamos inmersos en el mundo y somos en el mundo donde estamos caminando. Entonces, no se puede perder ese carácter peregrino de la iglesia. En séptimo lugar, la sinodalidad nos invita a descubrir que los creyentes somos compañeros de camino. Vamos caminando juntos. El obispo no va solo, el papa no va solo, el sacerdote no va solo. Y si el sacerdote fuera solo o el papa solo, está perdido. Somos compañeros de camino. ¿Quiénes lo conformamos? Todos los bautizados. En octavo lugar, la sinodalidad nos hace pensar y descubrir la acción del Espíritu Santo que se manifiesta en la comunidad, en lo que se va a llamar en latín sensus fidei, es decir, en el sentir de los fieles, en el sentir de la comunidad. En noveno lugar, hay que tener en cuenta que una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. Todos participamos, todos nos sentimos corresponsables de la realidad que vive la iglesia, del momento que vive la iglesia. Finalmente, como punto décimo, esta sinodalidad es una invitación especial a la iglesia para orar, escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir en este momento, analizar el momento histórico que estamos viviendo, dialogar en torno a lo que se está suscitando, es decir, no es imponer mi idea, sino entrar en un diálogo de comunión, discernir, analizar, ponderar las cosas y aconsejar qué conviene en este momento a la luz del Espíritu Santo. Como pueden ver entonces, este es un momento especial. El Papa nos diga hoy que vamos a hacer un sínodo sobre la sinodalidad, nos está invitando a volver a pensar lo que ya el Espíritu suscitó desde nuestro Padre Abraham, que tenemos que caminar juntos, pero inspirados por la palabra y por la acción del Espíritu, pero siempre en comunión de fe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.